Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Por acá estamos como siempre listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de cápsulas educativas, de grandes invitados y sin duda alguna de esa información tan valiosa que nos permite cuestionarnos tantas cosas en la vida. A veces hay que tener la suficiente humildad para reconocer que no podemos hacerlo todo solo y que tenemos que pedir ayuda. Que hay información que no poseemos y la información es poder, por ende, por eso nos estamos equivocando y es allí donde comienza la verdadera madurez del ser humano, comprender que hay cosas que todavía están por descubrirse y que en esas caídas es cuando realmente uno aprende tanto y que podemos sencillamente subir ese siguiente nivel profesional o personal. Y para eso estamos nosotros acá, para llevarles contenido de alto valor a través de Televen. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. Hoy en día, la industria del entretenimiento atraviesa una transformación radical sin precedentes, desplazando el eje del poder de los grandes conglomerados mediáticos hacia un individuo. Hemos pasado de una estructura rígida de parrillas, de programación, a un ecosistema donde los creadores de contenido actúan como sus propias productoras, distribuidores y marcas. Pero este terreno hacia el que nos dirigimos está marcado por la hiperpersonalización y la ruptura definitiva de las barreras de entrada. En este nuevo panorama, un cuarto de estudio puede competir en audiencia con otro contenido de un medio tradicional, gracias a la conexión emocional y la interactividad que generan. Y es que el futuro no se trata solo de ver contenido, sino de participar en él. La magnitud de este cambio se refleja en datos contundentes. Se estima que la economía de los creadores tiene un valor de mercado que supera los 250.000 millones de dólares. Actualmente, plataformas como YouTube registran picos de audiencia que superan los 3 millones de espectadores simultáneos en eventos organizados por una sola persona. Cifras que antes solo eran imaginables, a finales de campeonatos mundiales, en eventos de gala, de la televisión, por cable e incluso en esos majestuosos eventos que sin duda alguna con mucha programación y con mucha antelación uno se sentaba a verlos y a disfrutarlos. Sin duda alguna, el entretenimiento se dirige hacia un modelo creativo donde el algoritmo es el nuevo programador y la atención es la moneda más valiosa. El éxito futuro no dependerá de grandes presupuestos, sino de la capacidad de construir fidelidad y credibilidad en un mar infinito de opciones digitales. Hoy vamos a conocer más sobre el futuro del entretenimiento y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es director, editor y hasta comediante. Así que felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a César Kensen. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Miguel, un placer. ¿Cómo andas? Maravilloso, como uno debería amanecer, en teoría, después del café. Por supuesto, yo primero tomo café y después vivo. Sí, mi entrenador me dice que no debería tomar café antes de hidratarme, pero casualmente siempre se me cae la conexión en ese momento y no lo escucho a tiempo. Bueno, por ahí escuché a un buen amigo Nutriyermo, muy famoso en redes sociales, que dice exactamente lo mismo. Antes de tomar café hay que hidratarse. Exactamente. Yo le hago caso a veces, pero bueno, venimos a hablar de algo muy interesante, César, y qué increíble cómo la televisión, de alguna manera, la radio y esos grandes espectáculos, más que ser desplazados, han perdido parte de su audiencia por podcasts, por eventos en línea, por el streaming. ¿Esto a qué se debe, César? Bueno, básicamente porque ha mutado muchísimo la manera en que las personas consumen el contenido. Okay. Quieren algo más inmediato, número uno, y número dos, más genuino. O sea, en la medida que tú seas más simple, si se quiere, hasta cierto punto. Hola. De cómo hablas. Sí, que, ay, me tropecé y, o sea, es normal. La gente se siente más identificada y, por lo tanto, te sigue y, digamos, de alguna manera conecta de una forma más inmediata contigo. Sin embargo, el tema de la inmediatez es importante. Ahorita es poco probable que tú te sientes a ver algo. Es mucho más probable que estés esperando en una cola para hojear un par de contenidos y ahí tuviste noticias, entretenimiento y algunas cosas más. Sí, on demand, a la carta, ¿no? Tal ya cual, tú decías, tal mira, quiero ver esto y ya. En la próxima Exacto. parte, César, quiero que desarrollemos este tema porque creo que también aquí la generación puede tener mucho sentido. Sí. Pero me lo respondes al regresar, ¿vale? Ya venimos con más de Palabras Ciertas de manera genuina y auténtica. Ya venimos. No, mentira.
seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el futuro del entretenimiento con nuestro gran invitado de hoy. Él es César Kinsen. Bienvenido nuevamente, César. Muchas gracias. Me encanta cuando me presentan como gran invitado. Eso lo voy a recordar para mi mamá, por ejemplo, para que sepa que lo logré. Grandeza profesional, artística y para usted contar. César, hablábamos justamente de todo esto que estamos viviendo, ¿no? La inmediatez, creo que es el eje principal, sobre todo con una generación que quiere todo para allá. Yo recuerdo que uno se sentaba a esperar esa transmisión, ese programa de televisión. Dígame las series cuando era una vez a la semana. Pero ¿cuándo va a salir el bendito capítulo? Todo eso cambió gracias al streaming. Sí, totalmente. Y más que el streaming, la manera en que las redes sociales nos obligan a interactuar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, algo que pasa mucho es que el streaming, de ahí hablamos la inmediatez, te da hoy por hoy en segundos que lo puedes ver en el teléfono. Por eso plataformas como ni siquiera ya Twitch, sino Kick, que es una plataforma que sé que la mayoría hizo... Ajá, tranquila, ¿Kiki? Madre, ahorita te explico. Kick es una plataforma que básicamente es como un YouTube, pero en vivo, donde la mayoría o el alto porcentaje son chamos que juegan videojuegos para otros chamos. Yo sé que es bastante raro que uno diga, y hacen una industria a base de vivir la vida que el otro quisiera. El mundo es así. El mundo siempre ha sido así. Hay para todos. Pero Kick hasta el punto que ha generado un ingreso o una industria, o sea, metido en la industria, al punto que ahorita tiene una escudería en la Fórmula 1. Wow. No es un logo en la escudería, es la escudería Kick. Entonces ya estamos hablando de otros niveles de lo que antes se conocía como entretenimiento. De alguna manera incluso muta o permea a lo que es las noticias. Ahorita las noticias tienen un alto grado de emocionalidad. Es decir, la noticia te la dan editorialmente o lo eliges según lo que tú quieres que te mueva. Si quieres estar frustrado, quieres estar esperanzado, tú buscas el canal que te indica o que te lleva a esa emoción a medida que te va dando la noticia. Qué interesante todo esto, ¿no? Porque la inmediatez también tiene, César, sus debilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié periodismo y siempre recordaba a esos profesores que decían, hay unos que se mueren por el batacazo, ¿no? O sea, por esa noticia no confirmada muchas veces y se equivocan. Cuando hablamos de inmediatez, cuando hablamos de streaming, pudiésemos hacer una analogía y ahí también, oye, hay que dudar de todo lo que se dice. Hay que tener mucha capacidad de observación porque cualquier loco prende un envío y dice, está pasando esto y se puede generar incluso un caos, una conmoción. De hecho, de aquí viene la gran ruptura de lo que es la industria, ¿no? Lo que está pasando en, por ejemplo, televisión tradicional y lo que pasa en streaming y YouTube. Nadie está siendo responsable. Por un lado, digamos, los medios de comunicaciones tradicionales entender de que la manera de consumir el contenido, sobre todo de entretenimiento, ya cambió. Sí. No es que va a cambiar, ya cambió. Y por otro lado, tienes pues una nueva generación de creadores de contenido que no tienen esta, digamos, instrucción de la responsabilidad que es estar frente a una cámara y frente a una plataforma a dar una información. Hasta ética, ¿no? O incluso, claro, absolutamente. Un tema ético. Absolutamente. Sin embargo, hay algo interesante en todo esto y es que yo creo que al que menos estamos escuchando es a la audiencia y es la audiencia la que determina al final si algo funciona o no. Sí. Y algo que, pues vuelvo a retomar, es lo que pide la audiencia, es ser genuino. Dame la noticia real y fidedigna, pero al mismo tiempo no me endulces tanto. Dime cómo es la realidad de la vida, para yo verme reflejado, para no sentirme aislado. Incluso hace poco veía cómo algunos periodistas en redes sociales, en este caso Instagram y TikTok, pueden generar mayor conexión que incluso un programa noticioso de televisión, un programa radial e incluso una página oficial de cualquier medio en Instagram. Tiene que ver esto con la conexión emocional y sobre todo me conecto contigo. O sea, me gusta Miguel me parece responsable, me parece ético. ¿Para allá vamos? Claro, básicamente yo estoy comprando no es el contenido per se, sino te estoy comprando a ti. La vida que me muestras o la forma de tú ver la vida. Y ¿no? mi sesgo incluso, hasta mi sesgo. Absolutamente, ¿no? Incluso mi línea editorial como tal. ¿Qué opinas de eso? De hecho, muchísimas personas se evocan en el caso de los documentales, que antes los documentales eran una voz omnipresente, ¿no? Comúnmente un españoleto diciendo, y por eso los osos están ahí. Ahora no, ahora tienes a una personalidad, por ejemplo, Chris Hemsworth, Thor. Es básicamente el que
hace su recorrido en esto. De hecho, yo trabajo con José Rafael Guzmán, que hace sus documentales, así como los hago yo, y es personal, es selfie, es yo estoy viviendo esta historia. César, y aprovechando este episodio y hablemos de esa palabra que parece cliché, ¿no? Pero, ¿qué es lo orgánico, no? Sobre todo en el lenguaje de redes sociales, cómo conectar de manera genuina, entendiendo, y quiero que hablemos incluso de esos eventos que eran los grandes eventos, como hoy quizás un Ibai en España te mete 100.000 personas a un estadio, pero comencemos con eso. ¿Qué es orgánico? Orgánico básicamente es cuando tú tomas las redes no de manera improvisada como tal, pero que se siente improvisada. Okay, que cuando estés hablando, a lo mejor te tropiezas, como acabo de hacer, eso te da esa sensación de es orgánico. Agarró, y sobre todo el formato, agarrar el teléfono en selfie me hace sentir un nivel de privacidad en la historia que me estás contando que antes no tenía. Cuando tú me ves alejado de una cámara haciendo, por ejemplo, lo que uno conoce como una grúa, que elevas la cámara y todo lo demás, ahí tú dices, bueno, esto está producido. Es muy televisión. Obvio. Pero en este caso, cuando estás en selfie, ¿ok? Aquí no hay nada. Incluso tú puedes mover la cámara y, ay, me tropecé porque mira lo que acabo de pisar. Y entonces eso nuevamente te conecta a lo genuino. Es más íntimo, es más íntimo. Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Y sientes, César, además tenemos una edad parecida, no me decís, no, yo no, sientes que la televisión perdió esa intimidad, quizás. Sí, hasta un buen porcentaje sí, y también lo que interpreta la gente, ¿no? Okay. Una de las cosas que sucede precisamente es que tratas de embellecer todo. Y ya la gente, el mundo, después de post-pandemia, te das cuenta de que todo está muy bonito, pero no es tan así. Ya va, César, déjame arreglar la taza que quedó como... No está simétrica. Es que estamos en televisión, No está César. simétrica. Una de las cosas, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo puntual. Hay una serie famosísima de emergencias hospitalarias llamada ER. Me encanta. Okay, eso fue Hit. un boom, Claro. y fue increíble. Ahorita la serie que está dando boom y que está ganando premios, ¿ok? La pasaron exclusivamente a través de HBO Max, que es un streaming, y es una serie llamada The Pitt. Y la manera en que te presentan a los doctores y los casos es mucho más crudo de lo que hacía ER. ER era el doctor galán que, wow, Claro. increíble, y todo era perfecto, y todo les salía relativamente bien en su caos. Esto es un caos donde ves a un protagonista nada heroico, donde se queda este doctor llorando en algún punto porque colapsa. Eso sientes que es genuino, al punto que incluso hay doctores que han visto esta serie y dicen, no puedo creer lo real que es. Así Wow. es la sala de emergencia. Y eso es lo que está buscando la gente en la próxima parte. Ahora quiero que hablemos sobre todo de eventos, ¿no? Cómo este señor español, este streamer, de alguna manera ha revolucionado el entretenimiento. ¿Y será que para allá vamos los que queremos ser parte del entretenimiento? Tenemos que adaptarnos. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del mundo del entretenimiento, hacia dónde va en esta era moderna. Converso con César Kensen, él es productor audiovisual, además hace stand-up comedy, qué maravilla, ¿vale? Sí, y una para que tú persona que ha veas. estado en todas las áreas del entretenimiento. Sí, dirección, edición, creador de contenido, comedia. Pero novio de tú la ves que no Marina. se hace dinero. Bueno, pero Lo que no se hace es dinero. Eso es nos lo dijeron único, una gran evidentemente. verdad, usted quiere ser artista, bueno, aprenda que no va a ser... No, mentira, No, eso claro, depende claro. mucho de nuestra estrategia. Mira, César, hablamos de los grandes eventos, ¿no? Insisto, uno recordaba esos eventos magnos, ¿no? Esos magnos eventos, mira, el sábado a tal hora, y uno se sentaba, hoy el tipo encendió una cámara y se lanzó un streaming y la pegó, pero por ejemplo Ibai ha hecho como una fusión, ¿no? Él sí te anuncia, te dice que tal día, pero epa, el en vivo es una cosa que puede tener más audiencia casi que el Super Bowl. De hecho, acaba de romper el mundo, no el internet, no la televisión, rompió el mundo con un torneo que nadie esperaba iba a ser tan aplaudido más que el Mundial de Fútbol, que es el Mundial de los Desayunos. O sea, eso Qué locura, ¿no? fue una demencia. Que llegamos a la final. Claro, digna, la arepa, claro que Perdimos se con fiel. Perú, pero no importa. A mí me encantaba era que la gente peleaba. No, pero así yo no lo sirvo, yo la sirvo con... Entonces hay gente que lo toma personal, ¿no? ¿Por qué rompe el mundo? Porque esto pasó de un streaming y él se lanzó esta idea loca que comúnmente son unos cuestionarios, unas encuestas en los comentarios y ya. Y lanzó este video y evolucionó al punto que la televisión
hacía reportajes en vivo, en caliente, en Perú pasó, por ejemplo, como Wow. que el minuto a minuto, como si fuesen las votaciones. ¿Cómo va el candidato? Bueno, y ahí va cómo iba la arepa con, no sé, el pan Sí, el con plato chicharrón. típico allá de Cualquier Perú. cosa. Y la gente, pues, lo tomaba muy personal. Eso, de hecho, es lo que está pasando en las redes. Tú sabes que hace poco una buena amiga, colega, locutora me decía, Miguel, ahora hay que irse a la radio maquillada y peinada porque te obligan a estar en streaming, ¿no? Absolutamente. Y le decía, bueno, pero es que eso es parte de la evolución. Y vemos también entonces como Televen tiene una aplicación que es Televen Streaming, donde la gente puede también ver en vivo. O sea, nos tenemos que adaptar a toda esta inmediatez, nos tenemos que adaptar a lo en vivo, nos tenemos que adaptar quizás a esa intimidad y esa conexión, a romper esa cuarta pared para poder mantenernos. Sí, absolutamente. Y a la necesidad de consumo constante. Ok. Vienes y haces un programa de streaming, pero de ahí automáticamente tienes que sacar algunos clips para Instagram o para TikTok, pero enfocados a distintas metas, ¿no? En algunos, de hecho lo hago en mi contenido, cuando yo lo hago a veces simplemente porque quiero decir algo y que la gente se ríe y le dé like, pero a veces no, a veces quiero simplemente comentarios, entonces puedes lanzarte algo polémico simplemente para comentar. De hecho, yo siempre incentivo cuando hago un masterclass y he hablado de redes sociales, busquen viralidad, no busquen que la gente te quiera, eso no va a pasar nunca, alguien siempre te va a odiar por alguna razón, eso no importa, pero busca viralidad y a veces los comentarios lo hacen. Hay personas que, por ejemplo, están molestas y te dicen, pero qué horrible lo que opinas, ¿cómo se te ocurre? Y a mí me encanta utilizar una clave para hacer viralidad y que siempre le respondo, te faltó una coma. Entonces, a partir de ahí ya la gente la pierde y va a estar toda la tarde. El profesor. Pero ¿cómo se te ocurre? Me encanta. Entonces, al final es crear contenido constantemente. Eso es lo que tienes que estar haciendo. Justamente hablando de audiencia, todo esto tiene que ver con la generación, César. Quizás nosotros nos acostumbramos a un contenido que teníamos que esperar, un contenido quizás más producido, un contenido más cuidado. Hoy prácticamente es como el antónimo, sería la cera puesta. Absolutamente. De hecho, ahí viene la contraparte, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. En el caso, por ejemplo, de las películas. Ahorita nadie ve una película de un solo tirón. Estás con el celular en la mano e incluso tengo una hija de 19 años, la adoro, y en su caso, pues ella no puede ver una película sin el celular en la mano. Y entonces a veces cuando termina, no la entendí. Claro, porque estás viendo. O sea, por favor. ¿Qué sucede? Eso, por ejemplo, está pasando con las películas. Antes los trailers eran para promocionar. Ahora básicamente te cuentan la película con el tráiler. Sí. Entonces no vale la pena Para poder llamar la atención, ¿no? Sí, entonces eso es pro y contra de todo. Sin embargo, sí hay un tema generacional, pero no es tan distinto. Nosotros nos acostumbrábamos a hacer pues cultura o lenguaje con digamos, un chiste de un comercial o de un programa de comedia. Ahorita lo haces con memes. Ok. No sé, pasa algo, se te cae el café y dices, no, la policía. Y eso es un audio de TikTok. Ya no aguanto más. Y básicamente tu vida es un meme. Estoy cansado, jefe. Eso Me son es unos cuantos. básicamente eso es crear contenido. Mira que el entretenimiento de alguna forma no solamente evoluciona, sino que se adapta, ¿no? Y se adapta a estos tiempos y me recuerda a mi hija de 9 años, Aranza Micaela, otra vez, mira mi amor, vamos a ver Zootopia. Papá, yo la vi, yo, ¿cómo la viste? Si no es por el cine. ¿A través Por de TikTok? YouTube. Sí, sí, sí. Hay Y lo ven en youtubers cápsulas. que nos mandan y te spoilean. Y yo, además, ¿sabes el término spoiler? Claro. Increíble. Mira, César, ya para prácticamente despedirnos, ¿hacia dónde vamos? Y sobre todo los que tenemos un poquito más de edad y somos más conservadores, ¿qué nos recomiendas? Porque a mí de verdad muchas veces todo esto me genera un poquito de ansiedad, de animadversión. Yo digo, oye, no podemos nuevamente esperar a las 9 de la mañana un domingo para ver algo juntos que sabemos que van a estrenar. Ya no, ya todo está estrenado, ya todo está allí. ¿Qué nos recomiendas, César? Bueno, recomiendo pues no tenerle miedo a las redes sociales y ser curiosos. Eso es lo que, en el caso de cómo adaptarte. Ya después de eso, pero quiero adaptarme a crear contenido. No tengan miedo a cometer errores. De hecho, yo pido a todo el mundo que se equivoque. Equivócate. Crea un formato de algo y después lo evolucionas y te das cuenta que funcionó y que no. Y así vas, pues, migrando o caminando a lo que al final lo vas a hacer. Lo bueno de los errores es que tienen un finito. En algún punto ya se acaban y en algún punto la pegas el techo. Claro que Entonces, sí. la mejor manera es tener curiosidad. Eso es la mejor forma que tú puedes hacer para conquistar este mundo que cambia cada día en tecnología. Ahorita viene la inteligencia artificial, por ejemplo. No hay que tener, que te va a quitar el trabajo. No te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, pero sí te lo va a quitar aquella persona que sabe hacer su trabajo con inteligencia artificial. Bueno,
Así lo dice mi amigo César Kensen. En redes sociales para que te sigan y para que conozcan más de este interesante tema. Bueno, en todas las redes sociales es @soy César Kensen, me pueden buscar en todos esos sitios. Me encanta cuando me siguen y ven y se pegan a mi historia porque de alguna manera después me encuentran en la calle y me dicen, ay, te vi el otro día, qué bueno lo de tu esposa, y me abrazan y como si fuese una tía y no tengo la menor idea de quién eres, pero te quiero igual. Una conexión genuina. Bueno, gracias César por este tiempo tan maravilloso, por este tema tan interesante. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.